Listo. Áreas sombreadas. Entonces, bueno, nosotros el año pasado habíamos visto como un poquito acerca de estas componentes o características de las figuras, que entonces teníamos áreas y perímetros. ¿Alguien se acuerda de la diferencia entre el área y el perímetro de una figura? Profe, pues yo lo vi, pero no sé si era el área, pues la verdad es que no me acuerdo. El perímetro es, bueno, te voy a decir y ese es alguno de los dos. Creo que Listo. uno es que es completo, como la figura completa, y la otra es los lados de, solo un lado de la figura, o no estoy confundida. Cercana, está cercana, listo. ¿Alguien más se acuerda por ahí? ¿Tiene alguna idea de la diferencia entre área y perímetro? Dime, Sarita. Dinos. Es el espacio que ocupa una figura y se hace en metros cuadrados. Y el perímetro es la suma de los lados externos. Exactamente, era justo eso, ¿no? Recuerden que cuando hablamos del perímetro decíamos, es todo ese contorno que tienen las figuras. O sea, toda la línea que va por fuera, toda la medida de lo que está solo por fuera. Es como si cogiéramos un hilito o una cuerda y lo pasáramos alrededor de la figura por fuera y luego estiráramos esa cuerda y contáramos cuánto midió. Eso es el perímetro, ¿no? Como esa suma del contorno de las figuras. El perímetro es lo mismo para absolutamente todas las figuras, o sea, el concepto es el mismo, siempre va a ser la suma de sus lados externos. En el caso del círculo, pues ustedes sabían que era como tal esta circunferencia, ¿no? La circunferencia de un círculo es este perímetro, es como esa curva externa. Pero las áreas es todo el espacio que ubican, todo el espacio que ocupan, el espacio como tal, por completo. O sea, podríamos decir, acá voy a hacer una figurita así como de ejemplo, como para que nos vayamos a ir ubicando. Esto es para ir ubicándonos, para que hagamos un poquito de memoria de lo que trabajamos por allá el año pasado. Entonces decíamos, si queremos revisar el contorno el perímetro de una figura, pues va a ser esto, ¿no? Como las medidas externas, como esto de acá, chas. Eso sería el contorno de la figura, el perímetro, o sea, solo lo de afuera. Pero si queremos revisar el radio, pues el área, si queremos revisar el área va a ser todo este espacio que ocupa, todo lo que ocupa, o sea, todo lo que está por dentro, toda la superficie que está acaparando, pues, nuestra figura. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, también nos decías ahorita las unidades de medida, eso es muy importante, las áreas se miden en metros cuadrados o en centímetros cuadrados, o bueno, unidades cuadradas, recuerden, mientras que el perímetro son unidades lineales, ¿sí? No tienen exponente. En cambio, las áreas siempre se están medidas en unidades cuadradas, por lo que son de toda una superficie. ¿Listo? Ahora, resulta, bueno, nosotros habíamos chismoseado como estas figuras como tal por completo, cómo hallar su área, pero a veces no tenemos que hallar el área de la figura, sino a veces tenemos que hallar el área de lo que está por fuera de la figura. Entonces, es ahí donde entra nuestra indagación ahí de cómo podemos hallar esas áreas de espacios que están por fuera de las figuras. Entonces, ustedes en este momento estarán diciendo, ¿cómo así? No entiendo nada, ya les voy a mostrar. 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7. Bueno, aunque acá hay un error. Acá esto debería estar completamente listo. Bueno, eso va ahí coloreadito, sombreadito. Entonces, vean, lo que podemos evidenciar acá, ¿qué es? Tenemos un cuadrado y adentro del cuadrado, si se dan cuenta, tenemos dos semicírculos, ¿cierto? O sea, como dos círculos partidos a la mitad y volteaditos, ¿sí?
Sí los pueden evidenciar acá. Tenemos el cuadrado y los dos semicírculos ahí partiditos adentro. Perfecto, si nos pidieran hallar el área del cuadrado, pues está bien, no hay lío, es base por altura, ¿cierto? Recuerden las ecuaciones que nosotros habíamos guardado desde el año pasado. Las voy a escribir acá por si las moscas. Tenemos que el área del cuadrado. Como la vejiga, la mía que tenía. ¿Alguien tiene por ahí el micrófono? ¿Alguien tiene el micrófono? ¿Quién tiene el micrófono? Mariana. Mariana, tienes el micrófono prendido. Área del cuadrado y del rectángulo es igual a base por altura, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan la del triángulo? ¿Cómo era la del triángulo? ¿Cómo era el área del triángulo? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Esa es fácil. Es base por altura dividido 2. ¿Se acuerdan que era la misma del cuadrado, pero dividido 2? Y teníamos la del círculo, que era pi por el radio al cuadrado, ¿no? Pi por r al cuadrado. Estas son nuestras como tres ecuaciones básicas, primordiales, principales para poder hallar las figuras que son más clásicas. Los cuadrados, los rectángulos, los triángulos y los círculos. Entonces, para esto ya hay ecuaciones establecidas. O sea, si a mí, bueno, acá me faltó ponerle medidas. Entonces le voy a poner acá la medida. Esto por completo, digamos que mide 6 centímetros. ¿Listo? Digamos que mide ahí 6 centímetros. Entonces, bueno, si me pidieran cómo hallar el cuadrado, el área del cuadrado, pues perfecto, pues basta con ir a mi ecuación y digo base por altura, pues como el cuadrado se supone que en todos los lados es iguales, entonces la base y la altura serán la misma, eso quiere decir que sería 6 por 6 y sale. Si me pidieran hallar la base, el área del círculo, también sería sencillo, ¿sí? Bueno, nosotros ahí podríamos conocer la medida del radio, elevarla al cuadrado y multiplicarla por pi, ¿cierto? Ahí normal, ya hay una ecuación establecida para esas figuras. Pero, ¿qué pasa si me piden hallar esto? Por ejemplo, el área de estas partes sombreadas. Si se dan cuenta de estas partes sombreadas o coloreaditas ahí, pseudo coloreadas de azul, si se dan cuenta no son como tal formas establecidas, no son como triángulos ni nada, porque de hecho acá esto es curvo. ¿Sí? Esto acá es curvo, ¿cierto? Eso quiere decir que acá no es como que se genere un triángulo, sino como una cuestión más como así, ¿cierto? Si se dan cuenta. Esta es como la figura que se genera, como así. Entonces, bueno, pero ¿qué tipo de figura es esa? ¿Cuál es la ecuación que yo voy a utilizar para hallar el área de esa figura? Sí, de esas partes, porque realmente no parece ser un triángulo, pero no es un triángulo. ¿Sí? No podemos establecerle como tal una medida en específico porque no es una forma en específico, no tiene una forma establecida como tal. Entonces, ¿cómo creen que podríamos hallar el área de esas partes sombreadas? Díganme ustedes desde su intuición, ¿qué harían ustedes? La operación inversa. ¿Listo? Listo, listo, listo. Exactamente, esa lógica es la que vamos a utilizar. Vamos a hacer una lógica inversa. O sea, no vamos a hallar como tal el área de esas partes sombreadas porque pues no existe una ecuación para hallar esa área, no podemos estandarizarlo con una ecuación, pero entonces vamos a hacer lo inverso. Vamos a hallar el área de todo lo que está alrededor, que sí lo podemos hallar, y lo vamos a extraer. ¿Cómo así? Por ejemplo, digamos que yo tengo este vaso y este vaso está lleno de agua, digamos, estuviera lleno de agua. Pero resulta que yo quiero saber cuánto pesa el vaso solito, sin el agua, pero el vaso está lleno de agua. Entonces, ¿qué hago? Pues básicamente le quito el agua, pues mido el peso, ¿cierto? Puedo medir el peso del agua, el vasito del agua, y bueno, digamos que lo que yo quiero hallar no es tanto el peso del vaso, sino el del agua. Entonces, ¿qué hago? Mido el vaso con agua,
¿cierto? Lo peso, pues como no puedo pesar el agua así solito, mido el peso del vaso con agua, luego le quito el agua, ¿cierto? Vuelvo a medir el vaso y la diferencia que haya entre el peso, pues va a ser el peso que tenía el agua, ¿cierto? Si al principio tenía un peso cuando tenía el agua y yo le quito el agua, se la saco por completo, el cambio de ese peso va a ser básicamente lo que pesaba el agua. Entonces, es justo lo que vamos a hacer en este caso. No nos vamos a estresar buscando la ecuación para hallar el área de una figura que parece ser un triángulo, pero no lo es, sino que más bien voy a hallar el área de las figuras que sí puedo conocer y se las quito. Y se las quito y con eso ya sé que lo que me queda al final pues va a ser la medida de esa área que queda ahí sobrante, esa área coloreada o esa área sombreada. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Básicamente esto va a ser mi área el área, o sea, el área de ese azulito va a ser el área del cuadrado, ¿cierto? Todo el área del cuadrado, porque igual esa parte azul no se sale del cuadrado tampoco. Entonces va a ser todo el área del cuadrado menos el área de los semicírculos, ¿cierto? Si nosotros cogemos ese cuadrado y le quitamos el cuadrado y aparte le quitamos esos semicírculos, pues nos va a quedar esta parte azulita y ese va a ser el área total. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a efectuar. Entonces acá nuestra área del cuadrado completo, ¿sí? El área del cuadrado completo va a ser igual a la base por la altura, ¿cierto? ¿Cuánto mide la base? 6 Exactamente. centímetros. ¿Y cuánto mide la altura? centímetros. 6 centímetros también, ¿cierto? 6 por 6 nos da 36. 36. 36, ya saben como lo había dicho ahorita Sarita, entonces centímetros cuadrados. Recuerden que las medidas de área son cuadradas, centímetros cuadrados en este caso. Perfecto, ya tenemos el área del cuadrado. Ese es todo el área del cuadrado, o sea, como si fuera todo esto. Todo lo que abarca el cuadrado. Pero lo que nos interesa conocer es el área de lo que está en azulito. Entonces, ¿qué le tenemos que quitar a ese cuadrado? Semicírculos. Exactamente, vamos a quitarle los semicírculos, ¿cierto? ¿Cómo podemos hallar el área de esos semicírculos? Un círculo normal. Haciendo el la radio. operación inversa. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Eh, Para poder hacer eso, lo que vamos a hacer es, si se dan cuenta, estos dos semicírculos es como si fueran un círculo completo, ¿cierto? Es lo mismo que tener un círculo completo. O sea, si yo tengo dos mitades del círculo, pues básicamente tengo el círculo completo, solo que está de cabeza, ¿cierto? Hasta para todos es claro eso, que estas dos partecitas me conforman un círculo si estuvieran unidas. Listo, bien. Entonces yo voy a hallar como tal el área de todo el círculo, porque en realidad acá hay un círculo completo, solo que está dividido. Está dividido, pero eso es un círculo completo. Entonces lo que voy a hacer es hallar el área del círculo en su totalidad, como círculo total. Entonces acá el área del círculo total, o bueno, completo, digamos, va a ser igual a pi por el radio al cuadrado, ¿no? Entonces acá pensemos, ¿cuánto es que nosotros habíamos dicho que equivale pi? 3,14. 3,14. 3,14, exactamente. Utilizamos el 3,14 por el radio al cuadrado, pero entonces, ¿cuál creen que sería esta medida del radio al cuadrado? O sea, si ya saben que el radio de un círculo, ya saben que el radio del círculo es la distancia que hay desde el centro hasta uno de sus extremos, ¿cierto? Recuerden que esto es como si fuera el centro del círculo. Esto es como, sí, el círculo completo sería algo así. Entonces el centro del círculo sería esto. ¿Cuánto mediría ese radio de ese círculo? 3 centímetros. Exactamente. Para todos es claro por qué mediría 3 centímetros, chicos, chicas. O para alguien no entiende por qué eso sería 3 centímetros.
Listo, es 3 centímetros porque si se dan cuenta, la distancia que hay desde el centro del círculo, recuerden que esto es un semicírculo, o sea, medio círculo, entonces por ende este sería el centro. Desde el centro del círculo hasta cualquiera de sus paredes, en este caso esta, va a ser básicamente la mitad del cuadrado. Entonces acá van a ser 3 centímetros, ¿cierto? Entonces van a ser 3 centímetros, esto al cuadrado. Recuerden que para solucionar esto tenemos unas jerarquías de las operaciones. O sea, hay operaciones que se resuelven primero. En este caso, ¿cuál se resuelve primero? ¿Qué es lo primero que hacemos acá? La de los paréntesis. Ambos están en paréntesis. La potencia. La potencia, La exactamente. multiplicación. Primero la potencia, recuerda. Primero la potencia y luego sí la multiplicación. Perfecto. Entonces acá va a ser 3,14 por 3 al cuadrado. Primero resolvemos esa potencia. ¿Cuánto nos da 3 al cuadrado, chicos y chicas? 9. Exactamente, 9. Recuerden que es 3 al cuadrado es 3 por 3, no 3 por 2, sino 3 por 3. Ahora sí resolvemos esta multiplicación. Entonces 9 por 3,14, eso nos da, ahí, así sí tengo mi calculadora por acá. ¿Cuánto les da 9 por 3,14? Ahí me da 28,26. Profe, ¿9 por qué? 3,14 por 9, esta multiplicación, mira. 26. 28,26, ¿cierto? 28,26. Ya saben, como es una área, como es unidades de área, entonces van a ser unidades cuadradas, en este caso centímetros cuadrados. Perfecto, entonces vean que acá, ya que encontramos el área del cuadrado completo, ¿cierto? Que fue esta de acá. También encontramos el área de este círculo completo. Acá vemos que hay un círculo completo porque hay 2 semicírculos, o sea, no necesariamente están juntos, o sea, no están formando un círculo, pero sí sabemos que si hay 2 semicírculos, pues en total tenemos un círculo completo. Si tenemos 2 mitades de un círculo, tenemos un círculo completo. También ya la hallamos por acá. Pero nuestro objetivo es hallar, es el área azulita. Entonces, ¿qué creen que haríamos? ¿Cuál creen que sería el siguiente paso? ¿Qué dicen? ¿Qué creen? Restar el área del cuadrado con la del círculo. Perfecto, claro que sí. Pues como nuestro objetivo es encontrar esta azulita, pues ¿qué le estorba? Pues bueno, básicamente le estorban estos círculos, entonces, y el cuadrado, evidentemente, son como sus barreras ahí. Entonces, para poder hallar el área de esta parte sombreada, entonces, el área sombreada va a ser todo el área del cuadrado, ¿cierto? El área del cuadrado menos el área del círculo. Si nosotros cogemos ese cuadrado, imagínense que esto fueran piezas de rompecabezas. Si esto cada una fuera una pieza y quisiéramos dejar solamente esas piecitas que están azules, pues ¿qué tendríamos que hacer? Quitar el cuadrado y quitar esos circulitos, quitar los semicírculos, ¿cierto? Quitamos el cuadrado y quitamos los semicírculos y ahí me van a quedar solamente las partes azules. Es exactamente la misma lógica, entonces nos va a ser el área al cuadrado menos el área del círculo en este caso. Eso quiere decir que el área al cuadrado fue 36 menos el área del círculo que es de 28,26. ¿Cuánto me da esta resta, chicos? ¿Cuánto nos da? 7,74. 7,74. Listo. Sí, señora. Como es un área, ya saben, centímetros cuadrados. Eso quiere decir que el área que ocupan esas figuras azules va a ser de 7,74. ¿Por qué nos tocó hacer todo esto para poder encontrar la cantidad de área de esas partes? Pues porque son partes que su forma no están definidas. No es como decir son triángulos, son círculos, son cuadrados, sino que son figuras diferentes que no tienen como tal una ecuación relacionada. Entonces nos toca es hacer, como dijo Daniel, la lógica inversa. No vamos a hallar el área de esa figura, de esas formas, sino que vamos a hallar el área de las otras formas que sí conocemos y luego se las quitamos. Luego se las quitamos. Y ya vamos a ver que el resultado que nos va a quedar, el poco de área que nos va a quedar, va a ser la parte sombreada.
¿Qué pasó? Listo, chicos, chicas, no sé si hasta ahí haya alguna pregunta respecto a esto, si de pronto algo no les quedó claro, Yo por creo favor. Cuéntame, Lau. ¿El ti siempre va a equivaler a 3.14? O bueno, 3,14. Ajá, pi siempre lo vamos a tomar como 3.14. En realidad, pi es un número infinito, ¿no? Recuerden que nosotros en algún momento lo trabajamos el año pasado, como que chismoseamos un poquito acerca de pi. Pi es un número que tiene cantidades de decimales infinitas. Sí, es 3,14, 15, y hasta el momento no se le ha encontrado fin a esa cantidad de decimales. O sea, hasta el momento podemos decir es infinito. Pero entonces, por facilidad de nosotros, utilizamos el 3.14, ¿sí? Como para generalizar un valor. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, chicos, chicas? Listo. Entonces voy a detener por acá la grabación. Tomen los